Buenas tardes. En esta nueva entrega, en este siguiente episodio de Hablemos de TDAH, contamos hoy con la participación de Ana Lera Maraña, quien a través de la experiencia y de su propia experiencia hablará a través de la voz de los afectados. Ella se define a sí mismo como una madre profesionalizada, es coach educativa y certificada en disciplina positiva, entre otros muchos estudios, y fue presidenta durante casi 12 años de la Asociación de Déficit de Atención con o sin hiperactividad del Bierzo, ADABI. Bienvenida, Ana, y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias a vosotros y encantada de participar. Pues encantado de tenerte aquí. Y paso a saludar también a nuestros colaboradores habituales y compañeros de Zoom y de Live, como es Victoria Peláez Motila, psicóloga clínica. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes. Y Guillermo Díaz García, psicólogo forense y clínico. También, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues vamos a entrar en materia. Lo primero que quería preguntaros a los tres, y voy a empezar por Ana, es que me gustaría que sintetizáramos para las personas que se conectan ahora nuevamente cuáles son los síntomas y características de un niño TDAH. Eh, a ver, los más habituales, bueno, eso serían ellos como especialistas. Quizás brevemente, tal y como tú dices, yo diría a las familias que cuando ven algo que se mantiene en el tiempo, que no es habitual con el entorno, que investiguen y que miren, porque puede haber algo. Entonces el especialista es el que le pone el nombre, pero nosotras, las familias, tenemos esa intuición, ese ver que algo es diferente. Entonces yo creo que para comenzar sería eso lo importante. Saber que si algún aspecto educativo, vamos, que le perjudica al niño se mantiene en el tiempo, hay que acudir al especialista y comentarlo. Muy bien. Guillermo, cuéntame un poco desde el punto de vista técnico, cuáles serían los síntomas más habituales. Sí, me gusta mucho lo que ha dicho de la perdurabilidad en el tiempo y la interferencia con el contexto, porque es muy fácil que en un momento dado pues un niño tenga un problema bien de conducta de atención particular, puntual, y no por eso se pueda hacer un diagnóstico. Es decir, hay que tener en cuenta que dure en el tiempo, que normalmente pues, son 6 meses esa interferencia, y también que afecte pues, tanto a la educación, a la vida social, etcétera. Las dos grandes bloques de síntomas pues son, por un lado, evidentemente, como se llama el propio trastorno, ¿no? De déficit de atención, es decir, le cuesta pues, focalizar en determinados aspectos, seguir las órdenes, parece que se le está hablando al niño y que a lo mejor no escucha, que no reacciona bien a las indicaciones, ¿no? Y por otro lado, la impulsividad, es decir, que eso se vería más en el comportamiento, en a lo mejor moverse cuando no corresponde en el contexto social, que se ponga de pie cuando no toca, al revés, que se siente, que esté constantemente un poco moviéndose, o diríamos un poco utilizando una expresión de andar por casa, como si siempre estuviese movido por un motor, es decir, de un punto, de un lado para otro, constantemente. Serían esos dos aspectos, que podríamos pormenorizarlos, pero bueno, es muy fácil hacer la búsqueda y ver en concreto en el manual diagnóstico y estadístico esos dos aspectos, del déficit de atención y de la hiperactividad, con esa duración, como decíamos, el tiempo de al menos 6 meses. Es cuando ya sí tenemos una sospecha más real del posible trastorno. Perfecto. Victoria, ¿quieres ampliar algo? ¿Quieres matizar algo también? No, yo en principio veo que queda un poco resumido esto. En el otro programa ya hablamos más profundamente de ello y sí me parece importante, según el DSM-5, que bueno, es el manual por el que nos guiamos los psicólogos, eso, lo que ha dicho Guillermo, una perdurabilidad de 6 meses al menos de esa sintomatología. No hay que olvidar que, como decías tú también el otro día, los niños en su crecimiento tienen su etapa de impulsividad, tampoco hay que llegar a extremos, no hay que... Entonces, bueno, pues hay que ir viéndolo, ¿no? Según la evolución y el desarrollo del propio niño, niña. Claro, lo que tú dices es que muchas veces ese desarrollo psicomotriz, en donde también hay mucha hiperactividad, muchas veces las familias desde el miedo también ya van prediagnosticando algo que a lo mejor no tiene por qué ser un TDAH. Perfecto, muy bien. Sí, porque vivimos en un mundo hiperactivado y eso es lo que tú también comentabas la semana pasada, importante. Victoria, te quería preguntar yo,
¿qué relación hay entre el consumo, o sea, hay relación entre el consumo precoz y a qué nos referimos por consumo precoz y el TDAH? Pues sí, sí, Dorian, hay una relación, ¿vale? Si la persona sobre todo no ha recibido tratamiento a edades muy tempranas, pues tiende a experimentar con sustancias. Y entonces, de esta forma, pues esos síntomas que ellos tienen de impulsividad, de baja atención, de hiperactividad, bueno, pues ellos van buscando la forma de relajarse, de automedicarse, funcionan un poco como automedicación. Entonces, digamos que son niños que no tienen por qué, pero tienen más papeletas de que empiecen con consumos precoces de sustancias buscando esa relajación, buscando esa automedicación, el sentirse mejor. ¿Vale? Sí que creo que tampoco hay que olvidar la herencia genética. Hay el otro día lo comentábamos, hay una relación entre, que no es causal, pero entre lo que es la herencia genética del TDAH de en torno a un 70%, decíamos, y además en el trastorno por abuso de sustancias también hay un factor genético en torno a un 40, un 60%. Entonces, claro, cuando se juntan esas dos cosas y no ha habido un trabajo anterior y no se ha actuado antes, pues es muy probable que el niño empiece a edades muy tempranas bueno, pues con adicciones o ¿vale? Con abuso o sin abuso. Puede ser adicción a móvil, a tecnologías, entonces yo para eso sí que insisto mucho en la terapia sistémica en las familias, en trabajar a nivel sistémico, en trabajar que la ayuda tiene que ser y que el cambio que tiene que haber, ya no solamente se lo tienes que pedir al niño, sino que tiene que ser toda la familia la que cambie toda la estructura. No sé, Ana, si seguro que tiene más experiencia en eso. Yo intento trabajar de forma sistémica siempre en los casos de TDAH. No sé si queda un poco respondido. Me gusta mucho lo que comentas. Lo que pasa es que a las familias cuando le hablas de esto dice, ¿y esto qué es? Hasta que no entras en el tratamiento y te dicen esto es sistémico, pues no lo entiendes. Pero realmente es que cada uno de las familias puede ver en qué posición está y lo que está haciendo desde esa posición, con lo cual puede cambiar esa forma de trabajar. Y sí que me gustaría añadir también que el hecho de que tengan esa temprana tendencia a las adicciones, que cogen mucho más deprisa y sueltan con mucha más dificultad, también se debe a esas situaciones personales que sufren de estrés, de trastorno del sueño, de depresión, de aislamiento. Es lo que les lleva, porque si no cualquier otro niño estaría o podría entrar en ello como cualquier otro, pero su TDAH cuando no está trabajado, pues le sitúan en una serie de situaciones que le hacen ver eso mucho más atractivo. O sea, que está permanentemente en riesgo. Muy bien. O sea, empieza a desarrollar también, estar dentro de los, desarrollar factores de riesgo que les pueden llevar a esto. Perfecto. Yo quería preguntarle a Guillermo, ¿cuál es la edad promedio para diagnosticar el TDAH en un niño o una niña? Bien, en este caso hay que tener en cuenta una cosa, que es el riesgo de decir, se pone una determinada edad como punto de corte, y entonces si tiene los síntomas pero no ha llegado a la edad, no se puede decir. Entonces hay que esperar para que tenga el diagnóstico, ¿no? Normalmente se pone o se dice como punto que los síntomas pueden aparecer antes de los 12 años. Eso quiere decir que a partir de los 12 sería ya cuando propiamente el diagnóstico es más definitivo, porque lo que hay que esperar, evidentemente, lo que comentaba antes Victoria, es el desarrollo psicosocial del niño, psicomadurativo, su ajuste al entorno, etcétera. Entonces, digamos que el criterio temporal sería por ahí, pero algunos de los síntomas de los que hablábamos antes, pues esa déficit de atención o de la impulsividad, pueden estar apareciendo ya antes. Pero como decimos, es muy importante la duración, que tiene que ver más con la edad, o sea, es más importante esa duración de los síntomas que la edad que pueda tener el menor, y que se dé en dos aspectos claves y fundamentales a la hora de hacer la determinación del diagnóstico. Y respecto a la edad, pues sería, pues, como digo, siguiendo el manual a los 12 años, pero algunos síntomas pueden estar antes. Muy bien, muy bien. Y esta pregunta se la quería hacer a Victoria y a Ana. ¿El TDAH se manifiesta de la misma manera en todos o en todas? Victoria.
No, no, Dorian, no, no. Bueno, ya hemos hablado de que hay varios subtipos de TDAH. Está el de impulsivo, el de falta de atención, el hiperactivo. Pero también cuando hacemos los profesionales la evaluación diagnóstica con los Ujú. test, que bueno, los test son una herramienta más. Yo tampoco es que siga los pies al pie de la letra, pero bueno, es la medición de la fiebre, vamos a decirlo así, lo hemos dicho el otro día. Te dan un poco los percentiles, entonces hay grados, evidentemente. Sí que es importante la detención temprana y la intervención temprana, ¿vale? Y se van a rebajar esos síntomas muchísimo. O sea, entonces, yo sí que, ya te digo, no creo que se manifieste ni mucho menos de la misma forma. Depende del entorno, depende de la familia, depende de un montón de factores externos también, internos del niño también, la motivación. No sé, Ana, a través de su experiencia, seguro Nos puede que aportar puede, algo más. sí. Pues mira, yo sí estoy totalmente de acuerdo. Además, todos somos diferentes. Yo vivo a la diferencia, es mi logo. Con lo cual, en este tema, pues exactamente igual. Pero ciertamente los aspectos ambientales y personales influyen mucho. Y hoy en día está muy de moda hablar de un youtuber. Este youtuber, del cual no voy a decir el nombre, era un fracaso escolar aquí en España. Y cuando sus padres se fueron al extranjero, triunfó en notas, o sea, en el tema académico, ¿no? Entonces, ¿qué cambio hay? Pues el ambiente, el aspecto ambiental y, y, bueno, pues eso puede pasar con cada uno de ellos. Sí, sí. Sí. Y puede pasar también a la inversa también. Ojo, Sí. totalmente. Pues muy bien. Y esta pregunta era para Guillermo. En los casos de TDAH, ¿la hiperactividad se pasa con el tiempo? Bueno, lo que se sabe es que normalmente la duración de los síntomas suele remitir más la hiperactividad, que diríamos que es el aspecto comportamental, el más observable, más que la propia aspecto, digamos, de la atención. Ujú. Y para eso tendríamos, bueno, varias explicaciones. Una, evidentemente, pues el propio, como decimos, desarrollo psicomadurativo del menor, bien que el entorno haga un mejor ajuste del propio niño. Y también, bueno, pues por la propia educación, ¿no? Nuestra conducta va siendo moldeada por las interacciones que tenemos con el entorno y al final, pues eso se va remitiendo un poco. Sin embargo, luego los aspectos más internos, pues pueden durar más. Y me resulta muy relevante lo que comentaba Ana antes respecto a lo que he dicho del menor, o del youtuber este que en el extranjero sí ha funcionado mejor, porque ahí se ha hecho una intervención basada en el modelo de la sustitución, que justo a propósito lo que digo es ayudas de tipo externo, que son los que ha cambiado precisamente ese rendimiento comportamental. Y los cambios desde el punto de vista más interno, que tendría que ver pues, con esa atención, con esa autoestima, con lo que hablábamos antes, que puede afectar al menor, del trastorno del estado de ánimo, sería el otro eje a la hora de hacer esa evaluación e intervención. Muy bien. La siguiente pregunta es una pregunta que nos ha venido muchas de estas preguntas nos han venido por correo electrónico y voy a hacer un matiz luego cuando haga la pregunta. Nos encontramos con muchos niños víctimas del castigo simplemente por desconocimiento de los padres o por negación del TDAH. ¿El castigo es una buena solución para controlar el comportamiento de estos niños? Y antes, el matiz, nosotros como profesionales lo tenemos claro, que el premio castigo es algo que no funciona, pero sorprendentemente esta pregunta me ha venido en muchísimos emails, entonces por eso la he querido traer. Victoria y luego Ana. Vale, mira, yo te digo, Dorian, yo nunca estoy a favor del castigo. Siempre, y menos cuando se da reiteradamente, cuando se da continuamente. Soy mucho más amiga del refuerzo, aunque sean pocas ocasiones, aunque sean ocasiones mínimas, pero con el refuerzo del niño pienso que la conducta se retroalimenta. Entonces, con ese refuerzo el niño se va a encontrar bien y va a intentar repetirlo. Entonces, pues, estoy siempre a favor de eso, de ese refuerzo, porque el castigo lo único que hace es que ese niño, esa niña, termine asumiendo de alguna forma ese rol, bueno, pues de ser la oveja negra, bueno, pues como el que siempre la lía, siempre
Entonces, bueno, pues si siempre la lío yo, pues termino asumiendo ese rol. Entonces, por ejemplo, si lo echan de clase, que es un castigo que se ha hecho siempre, ¿no? Fuera de clase, pues lo único que están consiguiendo es que ese niño se sienta todavía más desplazado y se sienta todavía más diferente. Entonces, el niño va asumiendo que, bueno, pues que él es así y que tiene que comportarse así. Entonces, yo la verdad es que del castigo no estoy a favor. Pero bueno, a ver, el castigo, yo creo que un castigo puede ser bueno, pero lo difícil es saber cuándo imponerlo. Quiero decir, el que avisa no es traidor. Si tú estás continuamente intentando reeducar, intentando reconducir, has avisado, has dicho, oye, si no te estás quieto en la mesa, te quedas sin postre. Si no, es un castigo, ¿no? Te quedas sin el postre. Pero le tienes que haber avisado muchas veces antes de quitarle ese postre. No puedes a la primera de cambio, ala, todos los días sin postre porque no te mueves en la mesa, ¿no? Y creo que es mucho mejor eso, el refuerzo, el día que estás sentado, uy, qué bien lo has hecho, oye, qué bien te has portado. Y ese niño va a decir, uy, bueno, pues voy a intentarlo, hombre, que no me costó tanto. No hay que olvidar que el niño se porta así, no porque sea malo, sino porque no quiere hacerlo, es así. Es así. Y hay que ayudarle a ver lo que está bien y lo que está mal. Desde las familias, bueno, desde el plano de terapia, desde luego, y desde la educación, pero desde ahí las familias pues tienen un trabajo de paciencia infinito, me parece a mí, Ana. O sea, no sé. Sí, bueno, además yo sí que he trabajado mucho sobre eso porque también soy monitora, técnico de biblioteca y demás. Y en disciplina positiva mi maestra lo que decía es que no es educativo y que quede bien claro. O sea, lo pueden usar, pero no es educativo. Normalmente el castigo es un síntoma de inseguridad adulta. Sí. Si tú tuvieras bien claro tu papel, no necesitarías recurrir a la fuerza ni a las amenazas. Si lo tuvieras bien claro. Pero además, yo digo, y puedo añadir que también es debido a la ignorancia y a no pararse a pensar, porque hay muchos adultos que castigan por hábito, que lo hacen porque no saben otra cosa ni buscan otra herramienta y, y cada vez lo aumentan y realmente es esa ignorancia, ese no pararse a pensar, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Está modificando la conducta del niño? No. Pues entonces el foco tiene que ir enfocado hacia quién, hacia mí, hacia el adulto, que puede cambiar la actitud para que adquieras lo que buscas, que a veces ni siquiera sabes lo que buscas, ¿vale? Cuando no te paras a pensarlo. Pero si tú sabes que quieres modificar una conducta, como hayas sabido hacerlo, no te ha funcionado, busca otras herramientas. Y ahí estáis vosotros seguramente, para entender el por qué no se modifica. De todas las maneras, también quiero cerrar diciendo que a los niños, más que con culpabilidad, habría que educarles hacia la responsabilidad. Respetar sus tiempos y entender esos cabreos, entender esa adrenalina, saber los tiempos y cuándo debemos de actuar. Entonces, claro que es todo un mundo y que lleva trabajo, pero si quieres hacer las cosas bien, tienes que hacerlos con trabajo, ¿no? Claro. Mira, y a través muchas veces de esas falsas creencias, y yo siempre me oís que hablo de lo mismo, esas falsas creencias donde se dice, bueno, como que yo estoy criando a mis hijos como me criaron a mí. Bueno, eso funcionaba en el tiempo de antes, pero el mundo cambia a una velocidad apremiante y tienes que aplicar nuevas técnicas. Todos hemos cambiado. Entonces tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Y luego también muchas familias te dicen, bueno, es que yo no nací con el manual bajo el brazo, yo lo intento, sí, eso es cierto, nadie nace con un manual de cómo ser un buen padre, una buena madre, pero es nuestra responsabilidad educarnos, seguir evolucionando, para poder proporcionarle, para tener herramientas y poder proporcionarle. Ajá. Perdón, Ana, sí, decíame. Si me permites, Sí, te permito, claro, sí, dime.
No, que ante esta gente que piensa que todo lo pasado fue mejor, fue válido para ese momento, Totalmente. pero nuestras abuelas lavaban en el río y a nuestras madres o nosotras Así es. no. ¿Se ha quedado paralizada? Vale, Entonces vamos a cambiar, vamos a... vale. Vale, Ana, se me quedó congelado, pero seguimos. Importante lo que decías y sobre todo lo que quería matizar era eso. También muchas veces somos responsables de cambiar, de buscar nuevas herramientas que proporcionarle a nuestros hijos, porque al final todo lo que fue pasado no siempre es bueno y al final podemos terminar invalidando e incapacitando emocionalmente a nuestros hijos e hijas, ¿vale? Yo una pregunta, la siguiente pregunta se la quería hacer a Guillermo. Guillermo, ¿cuáles son las limitaciones que puede padecer un niño con TDAH? Bueno, poniéndonos tremendistas, que a lo mejor luego hay algún espectador que ve esto y dice, ostras, detecto que mi hijo tiene algunos síntomas, voy a poner lo peor. No, vamos a hablar del peor supuesto. Pues las limitaciones, evidentemente, venimos hablando lo que hemos dicho antes, de la interferencia, pues evidentemente en todos los aspectos. Por ejemplo, en el educativo. Si tiene dificultades de aprendizaje, pues eso va a suponer un peor rendimiento. En el de tipo social, de lo que hablábamos antes, como bien ha dicho Victoria, que el niño se sienta señalado, que cuando se le aplica el castigo, cuando se le saca de clase, cuando no se le permite interactuar en situaciones más de normalidad, pues que asuma un rol de conducta desviada y al final lo único que se hace es cronificar el problema. Luego también hemos dicho pues una posibilidad, si no se trata adecuadamente, como un factor de riesgo para conductas más arriesgadas o más perjudiciales, como son eso, abusar de sustancias, probar determinadas drogas, etc. En definitiva, una interferencia general en todos los aspectos del menor y una peor calidad de vida, claro, y estoy diciendo de nuevo como peor de los supuestos, que no quiero que nadie se alarme a la hora de escuchar este vídeo, que luego eso es lo fácil, caer en ese error. Vale, sí. Sí, sobre todo observar, consultar a profesionales y no asustarnos a la primera por cualquier cosa que veamos. Muy bien. Esto quería preguntarle a Victoria, esta pregunta es para Victoria. ¿Son todos los niños con TDAH rebeldes, oposicionistas y desafiantes? No, Dorian. No, rotundamente no. Depende mucho de si ha recibido tratamiento y de si ese niño o niña pues tiene las pautas para ese autocontrol que es necesario, ¿vale? Y esa supervisión. Yo creo que una persona hiperactiva también actúa un poco bajo con la sintomatología del TOD, del trastorno oposicionista desafiante. Y os voy a leer lo que dice el DSM-5 con la sintomatología del trastorno oposicionista desafiante. Os digo un poco los síntomas. Discute con adultos, se encoleriza, interrumpe con pataletas, desafía activamente a los adultos, molesta, picotea deliberadamente a las otras personas, acusa de sus errores a otros de sus errores o mal comportamiento, echa balones fuera, es susceptible y fácilmente molestado también por los otros. Entonces, se siente colérico, resentido, rencoroso, vengativo. A ver, si una persona continuamente ve que la sociedad está en contra, que sus padres lo riñen, en el colegio lo riñen, sus amigos no terminan de entenderle, ¿no pensáis de alguna forma que esto es un mecanismo un poco de defensa, que se está defendiendo del mundo que le está continuamente bombardeando? Entonces, yo creo que esa persona, ese niño, esa niña está pidiendo a gritos ayuda. Ayuda. No es que vamos a echar más, venga, ahora además trastorno oposicionista desafiante. Yo lo veo así, lo veo como un mecanismo de defensa y que el niño está gritando, pues eso, que le ayuden porque no sabe hacerlo de otra manera. Vuelvo a insistir. Perfecto. Ana o Guillermo, ¿queréis aportar algo? Yo sí me gustaría decirte que, claro, eso, bueno, todos somos diferentes, lo podrían hacer todos, ¿no? Pero si fuera así, en el momento que le prestaras atención o en el momento que trabajaras con él,
pues podría sacarlo adelante, pero realmente cuando se meten en un TND, yo he oído a especialistas decir que no saben en qué momento ni por qué circunstancias se meten, y también gente muy grandes profesionales que no saben cómo sacarles de este TND. Entonces, si fuera una llamada de atención, creo que lo tendríamos más fácil, pero realmente creo que es un trastorno importante. Muy bien. Sí, el trastorno totalmente es importante, pero no sé, intento empatizar también con ellos en ese sentido. Y no sé, me parece que necesitan ayuda. Y bueno, hay veces que los profesionales no llegamos, está claro, no empatizas, no llegas o no das con el kit, pero bueno, hay que intentarlo. Sí. Hay que intentarlo. Y el tema de la empatía también es bueno extenderla también al medio educativo, a las familias, es importante. De todos modos, yo soy muy crítico a la hora de decir que en la sociedad falta mucha empatía. Sí, hablamos de que la empatía es ponerse en el zapato de los demás, pero, en los zapatos de los demás, pero no siempre, digamos que vemos día a día que no siempre se cumple. Y eso es súper importante para estos niños y estas niñas. Muy bien. Yo quería, ya sé que hemos hablado, pero sí quería profundizar un poquito, y esto se lo quería preguntar a Guillermo, sobre el tema de las dificultades de aprendizaje en los niños con TDAH. Sí, bueno, como bien dices, ya lo hemos comentado así un poco por encima, entonces por no repetirme y a lo mejor por especificar un poco más, evidentemente, si un menor tiene el problema, digamos, en dos ejes. Por un lado, en la atención, es decir, en el control de la interferencia, en saber discriminar cuando se le está dando un mensaje de los aspectos o variables que son importantes o no importantes. Evidentemente, en el sistema, la educación, pues no distraerse del contenido del mensaje que se le esté dando. Y eso se va a manifestar en problemas tanto de focalizar la atención durante un tiempo, organizar las tareas, planificarlas, ejecutarlas y también ejecutar un comportamiento de, digamos, desde el punto A al punto B, es decir, de medio a fin. Si tiene esa dificultad, que sería el otro eje, en la, digamos, inhibición de una determinada respuesta, evidentemente eso va a tener como consecuencia que tiene un peor rendimiento educativo, porque en nuestro propio sistema, no es una crítica, sino más bien pues un comentario general, evidentemente nuestro sistema ahora mismo es estudiar, memorizar, repetir. Si tienes dificultades de mantener la atención durante tanto tiempo porque te resulta especialmente tedioso, molesto y además tienes esa predisposición a cambiar de lo que es la lupa, pues luego a la hora de valorar los resultados según ese rendimiento, pues va a ser menor y evidentemente eso supondrá un perjuicio en el rendimiento educativo. Muy bien. Esta pregunta que quería hacer va para los tres. Aquí el que quiere empezar a contestar con libertad. ¿Qué puede ocurrir con un adolescente TDAH? Y ya hablamos un poquillo también, pero sí quiero profundizar, que no haya sido tratado durante la infancia. ¿Qué puede pasar con ese adolescente? Bueno, lo que si me dejáis, si me permitís comentarlo primero muy brevemente. Lo que hemos venido haciendo hasta ahora, y muy bien señalaba también Victoria, esa indefensión aprendida, ese etiquetado, ese rol de la conducta desviada y una cronificación del problema. Perfecto. Ana, ¿quieres comentar algo sobre esto? Bueno, pues con los adolescentes, además de una detección tardía, si hubiera una incomprensión del trastorno, lo que conlleva en muchos casos es el problema con las amistades, el problema con las parejas, También. además del problema con la familia, además del problema con él mismo, porque no se entiende y por muy bien que quiera hacer las cosas, no las hace. Y después hay algo que, con lo que decía Guillermo, hay algo añadido a todo esto, y es que si no le das la importancia a su trabajo personal, a veces piensan que es muy necesaria esta medicación, que en el fondo solamente es una ayuda hasta que él pueda andar libremente. O sea, tiene que entender que es una ayuda para trabajar conductualmente y para ser uno más en la sociedad, y que no es un bastón que va a necesitar toda la vida. Entonces, claro que tienen muchos problemas y tienen que saber entenderlos y hacérselos entender a su entorno para que le traten como debe de ser. Porque si no, bueno, pueden escuchando, seguramente saben lo que hay en su casa y en su entorno y son dificultades. Perfecto. Victoria, ¿quieres añadir algo?
No, en principio lo que han dicho, pues vamos, me parece que resume un poco lo que queríamos todos transmitir, ¿no? Y la pregunta que nos has lanzado. Si es verdad que en la adolescencia muchos de estos, yo me he encontrado con bastantes casos en que dejan de tomar la medicación, pues porque empiezan con consumos de alcohol. La medicación hay veces, bueno, pues, en los adultos, bueno, pues tienen problemas de erección, puede dar como efecto secundario esto. Y entonces, bueno, pues eso añadido a que está en una etapa del desarrollo que tiene las hormonas revolucionadas, pues claro, puede traernos consecuencias. Entonces, de ahí la importancia de lo que decía antes Ana, de hacerles, de buscar su responsabilidad también en su tratamiento y la implicación, ¿no? del autoconocimiento, de haberlo trabajado, si puede ser a edades un poquito más tempranas, con eso, con la detención precoz y con la intervención temprana. Un poco eso. Esta pregunta va para ti y para Ana. ¿Qué sucede con las emociones en el TDAH? Es una pregunta que también me han hecho mucho por el correo electrónico. ¿Qué sucede con las emociones para que las familias puedan entenderlo? Dorian, pasan de 0 a 100, de 0 a 100 en 5 segundos. En 5 segundos, ¿no? Ante una frustración mínima, que están jugando al parchís, tiran la mesa. Si no les sale el problema de matemáticas, te rompen el bolígrafo. En 2 segundos lo viven todo tan intensamente, son tan intensos para todo, que eso bien focalizado es bueno, ¿vale? Pero siendo un poco más técnicos, podemos decir que esto parte de que estos niños tienen las funciones ejecutivas de alguna forma dañadas. Entonces, dentro de las funciones ejecutivas, pues está eso, el autocontrol emocional. Tenemos la memoria de trabajo, que no hemos hablado de ellas todavía, pero sí está la memoria de trabajo. Para ello, pues es bueno darles metodologías, reglas, trucos que podemos llamar. Trabajar las autoinstrucciones que decíamos el otro día, el habla interna que nosotros, otras personas, damos por supuesto, pero ellos la tienen de alguna forma deteriorada, el darse instrucciones a sí mismo. Yo trabajo también mucho los tiempos de demora y recuerdo un chaval que yo le ponía tareas muy sencillas de las láminas del PIAR que comentábamos el otro día, pues tareas, pues eso, eran lo de los 7 errores, ¿no? 2 láminas iguales y detección de los 7 errores. Entonces yo le decía, digo, tienes que tardar, era impulsivo, era más de tipo impulsivo, y yo le ponía tiempos de demora y decía, buah, esto está chupado en 2 segundos, en 2 minutos esto yo lo hago. Digo, ya, pero tienes que tardar 10. Entonces lo hacía en 2 minutos, digo, tienes que tardar 10, pero tienes que hacerlo bien. Entonces él se ponía embalado a hacerlo y en 2 minutos y luego en los 8 minutos estaba, bueno, liándola, estaba pues eso, mirando, se levantaba, se sentaba, las piernas inquietas, el síndrome de las piernas inquietas estaba un poco ahí también, o sea, no paraba. Entonces luego terminaba y decía, pues lo has hecho mal. Y fíjate, has estado 8 minutos, pues nada, nos hemos estado 8 minutos mirando. Y poco a poco ahí fuimos reeducando y ya empezó a ver el valor del tiempo, a decir, bueno, pues voy al examen y no lo entrego corriendo para quitármelo de en medio. No, tengo tiempo, lo voy a repasar, voy a hacerlo tranquilo. Entonces esos tiempos de demora también me parecen muy importantes de trabajar. Luego, por último, pues dentro de esas funciones ejecutivas estaría el de la solución de problemas. A un TDAH, si tú le das varias instrucciones a la vez en un problema de matemáticas, le pones varias preguntas, probablemente te conteste a la primera y se le olvide ya el resto. Entonces, darles metodología, al saber subrayar, oye, ¿qué te están preguntando? Subraya, mira, a ver, ¿cuántas preguntas te hacen? 3, vale. Yo, por ejemplo, está el método del 2. El método del 2 es tan fácil como datos, operación, solución. Entonces, un problema de matemáticas, bueno, pues saca los datos, organización, operación, a ver qué operaciones tienes que hacer, tenlo claro. Y luego, por último, qué soluciones te piden. Bueno, pues es algo tan sencillo, igual, pero es una forma de organización que a ellos pues tiene un valor que le salen bien las cosas. Entonces lo reforzamos.
bueno, pues un poco lo que yo creo que ahí les podemos ayudar y trabajando y con paciencia desde todos los lados, desde todas las patas de la mesa que comentabas el otro día. Creo vamos, creo no, he visto bueno, que se ayuda. Muy bien. Ana. Muy bien. Ana, ¿quieres comentar algo? Pues sí, Las emociones. además las emociones es lo mismo. A veces es verdad que se frustran rápidamente, que se preocupan demasiado también por las cosas, aunque parezca que no, durante mucho tiempo, le dan vueltas y de repente te llegan con algo. Tienen dificultad para calmarse y se sienten ofendidos con dificultad, con lo cual todo esto les puede llevar a enojarse, a frustrarse y demás. Pero también volvemos a la misma, puede pasar con cualquier niño, ¿vale? Pero esto es algo común en todos ellos y encima, como normalmente el resto de sociedad, ya sea familia, ya sea entorno escolar o ya sea juego, siempre le saca lo negativo y se lo saca varias veces, porque yo entiendo que es el único colectivo, digamos, al cual le recriminan una opción, una acción que la ha hecho, se la recriminan en la escuela al salir la madre, al llegar a casa el padre, después el hermano se ríe de él, más luego la abuela y ojo si toca a los tíos. Pero encima si va al parque, se entera todo el mundo, ¿vale? Con lo cual, esto, el peso negativo que echas encima de los niños es muy importante, con lo cual si alguien ya ha trabajado esa actuación, valió. O sea, ¿de qué te sirve que del colegio te digan hizo esto? Tú no dices lo que ha hecho en casa para que te lo corrijan en el colegio. Entonces, cada uno en su sitio y al colegio sí decirle en qué te puedo ayudar. O sea, porque me estás diciendo a lo mejor los problemas que tú comentabas de matemáticas, ¿en qué te puedo ayudar? Dime cómo lo puedo trabajar, pero no me digas que tiró una goma, que se levantó del asiento, porque eso lo solucionaste tú y yo lo único que puedo hacer es cargar mucho más a mi hijo. Encima, algo que quería añadir y que también estaba bien en base al castigo, los adultos somos muy dados a decir lo que no pueden hacer, imaginaros en estos tiempos también, pero no les decimos qué es lo que pueden hacer. O sea, mira, no cojas ese vaso, es lo que solemos decir y a veces de malas maneras. Bueno, pero a lo mejor podemos decirle, no cojas ese vaso que es el favorito de abuela, te doy uno inmediatamente que va a ser el tuyo. O el que puedes coger es todos los demás. Dar la opción de lo que pueden hacer, porque si no, están perdidos. Es lo que, y eso, claro, a nivel emocional, cualquiera de lo que estábamos hablando, que cualquier otro impulsivo sin tener TDAH le puede suceder, la carga negativa de esto les perjudica y encima lo que decimos, si no se trabaja tempranamente, pues llevamos a la carga de lo que preguntaban, de las emociones también en los adolescentes y las consecuencias. Claro, muy importante todo esto. Pues, y ya para terminar, quería hacerle a Guillermo una pregunta, ya que es un área en la que él se desenvuelve. ¿Cuál es la relación entre el TDAH y el delito? Bueno, es una pregunta compleja. Intentaré responderla de la manera más sencilla posible. Evidentemente, si estamos hablando de menores, o vamos a decir que los problemas no detectados del pasado son los que se detectan luego en el futuro. ¿Qué quiero decir con eso? Alguien que tiene problemas en el rendimiento educativo, evidentemente a largo plazo va a tener más dificultades de acceso pues, al bien al mercado laboral, desempeño en ese aspecto, cubrir ese área de su vida. Va a tener también más problemas, como mencionaba antes Ana, de pareja, porque además el clásico perfil de una persona que tiene un TDAH no bien tratado, pues es mucho más probable que sea soltero, porque evidentemente pues dificulta la convivencia. Respecto al comportamiento que al final infringe la norma, es decir, el delito, bueno, pues estamos hablando de lo mismo. No tener la capacidad de inhibición suficiente, el consumir sustancias de manera precoz que interfiere con la capacidad de ajuste. En definitiva, eso te puede acabar llevando pues, a cometer comportamientos fuera de la norma y eso te llevaría al centro, al medio penitenciario. En ese aspecto, por mencionar una estadística, la prevalencia general que se establece del déficit de atención y hiperactividad en la población suele ser pues, de unos 5%, puede ser en menores, 2,5% en adultos, y en prisión es del 25%, que es el 10 veces más. Entonces, no sé si correlación no es causalidad, pero sin duda están bastante vinculados.
Muy bien. Y aprovecho para también comentar que nuestro siguiente episodio es sobre TDAH, hablemos de TDAH y centros penitenciarios. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio y gracias a todos y a todas por estar aquí, por aceptar esta invitación. Gracias Victoria, gracias Ana y gracias Guillermo.